Buenas noches a todos. A Buenas todas. Buenas noches, noches. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias. Gracias. Bienvenidas. Bueno, el episodio de esta noche se llama Cuando damos por hecho que ser madres es fácil. Entonces, es un tema bastante sensible, muy especial. Y hoy tenemos de invitada a Carolina. Bueno, Carolina. como siempre, yo voy a hacer la frase y tú la vas a completar en qué te identificas con esta frase. El coraje no siempre ruge. A veces el coraje es esta voz silenciosa al final del día que dice, lo intentaré de nuevo mañana. Carolina, ¿cómo es esta experiencia de no ser tan fácil embarazarse? Bueno, pues es difícil de aceptar, de procesar, porque pues toda la vida uno ha creído que ha sido muy fácil, no había encontrado a nadie que me hablara como de sus procesos o de que le había costado. No había sido un tema Es que muy no es abierto. algo que uno piense, No, no es algo No. como que uno tenga como, cuando uno se va a embarazar como, no, pues nadie piensa en no voy a poder. no, antes al contrario, Exacto. pensábamos cuando éramos niñas que iba a ser facilísimo y pues uno trata de cuidarse mucho precisamente porque cree que ¿Qué puede va- pasar? sí. Puede pasar. Antes de Que tiempo. sí puede Claro, pasar. claro. Sí. Tienes toda la razón, es cierto. Sí. Eso era Uno el lo diálogo evita, que uno es, ay, claro, no, ese era el terrible, diálogo que teníamos toda la vida. Sí. Que cuidado, Cuidado, un cuidado. embarazo, terrible, un embarazo a destiempo, no, facilísimo. Sí. Es cierto, uno no viene preparado nunca para una experiencia así. Ujú, es ¿Tú cierto. cómo te das cuenta que no está haciendo nada fácil? Yo cuando comencé con este proceso, yo tenía como 2 años de casada. Comenzamos a buscar el embarazo y yo creía que, no sé, a la semana yo me iba a hacer una prueba y me iba a salir positiva. Y así, y ya pasó un mes y nada, segundo mes y nada, y ahí ya entraba en pánico. Yo siempre he sido un poco exagerada y fatalista, pero bueno, digamos que en este caso tenía razón. Y nada, entonces yo fui a donde las ginecólogas, creo que tenía 2 en ese momento. Y entonces me decían, no, tranquila, debes esperar 6 meses hasta estos exámenes, no sé qué. Entonces ahí fue más o menos que empecé a darme cuenta que no estaba siendo tan fácil como yo esperaba. ¿Tú te estabas cuidando con algo Sí. previamente? Yo muchos años tomé pastillas anticonceptivas. Ok. Ese era como el método que yo usaba. Sí. Y el médico, llegas a donde el médico, la ginecóloga, ¿y qué empieza a contarte? Yo ahí tenía más o menos, yo creo que 28 años, yo creo que cuando comencé, sí. No, ella súper tranquila, yo creo que jamás se imaginó. Ella jamás se imaginó, pero tampoco me preparó. O sea, yo creo que ella pensó que para mí iba a ser fácil porque nunca me habló de los obstáculos que podrían haber, de los exámenes que yo me hubiera podido hacer para ahorrarme mucho tiempo de expectativas. Pero es que tú estás tocando algo que yo la verdad no había pensado y es, nadie habla de este tema ni los médicos lo dan No. como una posibilidad y quiero contarles que a nivel mundial hay una gran alarma por problemas de fertilidad, es decir, no es un tema, es un tema que cada vez los procesos de fertilidad se están dando mucho más en los diferentes países debido a la dificultad y no necesariamente tiene que ver con la edad, con la espera, sino pues en este momento hay un gran revuelo, ¿no? Pero ni los médicos, nadie se plantea, ni uno tiene casi referentes en este tema, con lo cual pues para ti tuvo que haber habido una soledad increíble. Sí. Sí, yo recuerdo que yo cuando ya había transitado como mucho este proceso, yo decía, ¿cómo es posible que esta doctora no me hubiera mandado estos exámenes, me hubiera ahorrado mucho tiempo? Yo decía, yo no lo podía creer, se me había olvidado, pero sí. ¿Tú crees que eso debería estar, por ejemplo, como exámenes rutinarios? Sí, yo creo que a los 6 meses de la búsqueda Es que deberían creo que es a un uno- año. O sea, Sí. o sea, biológicamente es a partir de un año que se plantea que hay una dificultad. Pero Antes no. Es que creo que de 6 meses
Es que en general la gente cree que es muy fácil embarazarse, no estamos hablando de un caso particular, pero no es tan fácil, es algo más, pero sí es un año, ¿no? Pero ¿crees Sí. que una pareja, por ejemplo, que quiera hijos, debería tener en cuenta Claro. esos exámenes? ¿Qué Claro. exámenes, por ejemplo? Es que un año es demasiado tiempo Sí. de pruebas negativas. Sí. Sí. Un año, cada mes una prueba negativa es muy doloroso. Hay muchos exámenes de la reserva ovárica de la mujer, sobre todo porque hoy en Sí. día las mujeres esperan más tiempo para ser mamás. Sí. O sea, hoy en día tú ves que es después de los 30, entonces sí, la reserva ovárica, cómo están tus trompas. El hombre, muchas veces al hombre Sí. no le revisan absolutamente nada y a veces ellos mismos se niegan. Mira, He es que escuchado casos, perdóname, Sí. donde dicen, no, yo no. Yo no. Que hay amigas que me han dicho que el esposo o el novio dice, no, yo no me tengo que evaluar nada. Mira, yo Sí. como psicóloga perinatal les puedo contar algo y es siempre que hay problemas de fertilidad, a la única que le empiezan a hacer exámenes es a la mujer. Y los hombres es algo como que en muchos casos, y yo puedo decirles que en mi consulta ha pasado, que realmente y tienen tratamientos y miran y tómate tú a la mujer y a ellos cuando miran el conteo de espermatozoides no hay. Ahí se nota también el machismo, ¿no? Si no hay hijo, Sí. es por la culpa de mujer. Sí. Y es algo que ni se plantean, ni es algo que se pueda, ni se tenga en cuenta desde el principio. Sí, yo también me cuestionaba mucho, me acuerdo que hablábamos de ese tema. Yo en mi caso, yo tengo un caso muy cercano familiar donde fue así, que empezó el proceso de la mamá y había, o sea, digamos que sí alcanzaba a quedar embarazada, por decirlo así, pero lo perdía o algo así, pasaba algo y lo perdía. Y el problema no era, o sea, al final, como de mucho tiempo, se dieron cuenta que no era el problema de la mamá, sino que era un tema del papá. Entonces se hicieron pues unos exámenes, se mejoró hasta procesos de alimentación, de muchas cosas en el hombre principalmente, y ahí sí ya se dio como Sí. un embarazo normal. Y es que como está ligado el ser macho con tener muchos hijos, eso es algo que impacta al hombre, que le digan que no tiene conteo, es algo que... Muchísimo. Entonces las mujeres somos las que nos tenemos que cuidar la alimentación, nos dice una serie de cosas, pero resulta que a los hombres no se les enseña también a cuidar su esperma. Claro. O sea, su potencial. Total. En muchos casos cuando hay cáncer, les hacen quimioterapia, a muchos hombres no les dicen que congelen el seno, porque que pueden quedar estériles al igual que una mujer. Sí. Es decir, y no se dice, o sea, lo más cruel del asunto es que cuando hay quimioterapia, se va a ver absolutamente afectado, pero no les dicen los médicos, vaya, haga guarde sus óvulos, vaya, congele esperma, ¿no? Sí, es cierto. Y porque es un tema que nosotros en América Latina tenemos como una creencia que somos hiper mega fértiles, ¿no? O sea, que vamos por ahí, los niños caen, ¿no? No. Estamos poblando por montones. Sí, es cierto. Entonces, Es cierto. pues claro, tú has vivido esto sin referente. Total. Sí. ¿Quién te acompaña en esta situación? Mi esposo principalmente, o sea, siempre para todo. Y mi mamá en algunos momentos, cuando yo decidí hablarle, contigo también, ¿te acuerdas que tuve varias sesiones? Y ya. De hecho, yo antes de llegar a ti fui a donde otra psicóloga y ella me dijo, Carolina, lo siento, no te puedo ayudar porque yo estoy pasando por lo mismo que tú. Wow, Así que no pude ir a donde ella. ¿en serio? Ajá. ¿Alguna amiga o algo que hayas, de pronto, que te haya, después de lo que tú viviste o en el momento en el que tú lo viviste, que te haya dicho, oye, yo también pasé por lo mismo? Una prima. Ok. Pero ella ya lo había pasado y ya había tenido su bebé. Pero ¿Y lo el había caso- contado o se guardó silencio? Porque también hay cierto tabú de hablar de este tema. Sí. No, me contó todo y hasta me recomendó sus doctores. Ok. O sea, de hecho, por ella fue que yo fui a los doctores que fui. Ok. O sea, ella sí fue muy abierta en el tema conmigo.
Es un poco mayor que yo, pero claro, pues claro, ella también fue muy difícil, muy difícil, casi que más difícil que para mí, pero lo logró. ¿Y qué sentido fue más difícil? ¿Para ella? Por el origen del problema y los exámenes que tuvo que hacer. Ok, más por una cuestión biológica Sí, ya de... también lo veía muy, muy imposible, entonces también fue duro. Ella te contó los doctores, ¿qué te hubiera gustado, por ejemplo, que ella te hubiera dicho que no te dijo? No, realmente me dijo todo. Ok, O sea, desde la ella parte fue, emocional, ella ¿cómo lo fue ibas a muy, vivir? bueno, no, de pronto la parte emocional y A eso. financiera que uno atraviesa Toca- en esos toca lo procedimientos, financiero. sí, no, Financiero. de eso sí no. Importante. Pero sí, sí, todos sus problemas, sus inconvenientes, los procedimientos que tuvo que hacer, sí. Entonces, en la parte emocional y afectiva, ¿cómo lo viven tu esposo y tú? Bueno, yo pues súper triste porque yo llevaba toda mi vida queriendo ser mamá, o sea, tú ves mis fotos de chiquita y son con la muñeca, cuidando a los hijitos, ositos, todo. Mi mamá es docente preescolar, entonces ella era, Caro, mira qué linda esa familia, mira qué lindo ese niño, mira qué lindo, o sea, todo mi mundo giraba alrededor de los niños, de las familias, o sea, yo también tenía unas visiones muy lindas de familias. Entonces yo decía, joven, mi propósito en la vida es ser mamá. O sea, yo Ok, nací para ser de mamá. Yo lo decía desde 20 años, yo lo decía. Entonces, pues claro, para mí fue muy triste. Mi esposo y yo, bueno, digamos que él estaba más tranquilo, él es una persona súper tranquila, él no entra en pánico como yo, pero sí es un proceso desgastante porque los tratamientos son costosos. Sí, Nosotros la parte tuvimos económica es... dura. Nosotros tuvimos que hacer 2 procedimientos en Bogotá y después acá en Bucaramanga, entonces fue pagar lo mismo en Bogotá y en Bucaramanga. Entonces, por ejemplo, tú como pareja, pues no es que tengas mucha liquidez, que tú digas me voy de viaje este mes para, no sé, fuera del país, para despejarme, para distraerme, al otro mes nos vamos a tal lado, o sea, como que la espera que nosotros tuvimos no fue una espera muy divertida, no fue Yo creo como... que esperar es lo más complejo Claro, acá, ¿no? yo pienso que aquí la lección fue esperar, fue como que parte del aprendizaje mayor que me trajo todo este proceso a mí fue aprender a esperar. Estás contando que tuviste dos procedimientos. ¿Cómo se vive cuando uno de los procedimientos no funciona? No, fue terrible. Porque yo juraba, eso fue un in vitro, fue en Bogotá, yo juraba que ya con eso, o sea, ya con eso era. Entonces a uno le hacen toda la estimulación ovárica, me sacaron de tú 5 o 6 óvulos que servían para crear embrioncitos, al final fueron 5. En el primer intento a mí me transfirieron 2. Ok. 2, yo ya creía que iba a ser mamá de mellizos, de gemelos, además en mi familia también había 2 pares de gemelos. O sea, Yo decía, de una vez ya. la expectativa. La ¿no? expectativa, Sí, porque a uno nadie le súper habla de que esos grande. procesos pueden fallar. Eso Ok, me los parece médicos- súper grave. O sea, que a uno como que le pegan la ilusionada, por decirlo así, de que todo va a salir perfecto y le muestran siempre como el resultado positivo, pero nunca Sí. le dicen a uno, pero es que Puede también pasar. puede pasar o no. Claro. o no Porque funciona no nada. es tan alta la probabilidad, No, ¿no? Y sobre todo de la primera vez. Sí. Y aparte tú has invertido muchísimo dinero, tiempo, inyecciones. A mí iba una enfermera a ponerme 2 inyecciones al día durante como 20 días. Yo tenía que pagar la enfermera, me chuzaban el estómago, a veces tenía que volver en la noche. Entonces tú dices, después de todo esto es increíble que yo no logre un embarazo. No. Exámenes, pague, droga, yo decía, ya. Entonces yo recuerdo que a mí me los implantaron, después de cierto tiempo tenía que hacerme una prueba de embarazo, mi corazón se me iba a salir, yo dije, "Buah", casi me vomito del susto y todo, de la espera del resultado. Uy, no, yo ya, por ejemplo, quedé un poco traumatizada con las esperas de los resultados de los exámenes de sangre Pues sí, todos. claro. Entonces yo esperando, salí ahí, pon tú que, no sé, que a partir de 50, es una hormona que se toma en cuenta,
más de 50 uno está embarazada y pon tú que a mí me salió 400. Entonces yo llamé al doctor, me acuerdo el día, doctor, ya vio mis resultados, se los mandé por WhatsApp. Sí, no estás embarazada, estás embarazadísima. Y yo, o sea, no, eso para mí fue, ¿yo qué? O sea, no, como para alguna persona se ganó la lotería, para mí fue increíble. Y yo, fui y compré unos zapaticos para darle la noticia a mi mamá. Yo como niña chiquita salir corriendo a contarle a mi mamá. Le alcancé a contar. Grabé ese video y todo. Grabé el momento. Y como al día siguiente tenía cita con un ginecólogo acá en Bucaramanga para que me revisara. Y llegué allá, mi mamá me había acompañado y todo, llegué allá, pasé a la ecografía. Un ginecólogo, ginecobstetra, no, yo acá no veo nada. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Así. Le había contado que yo venía de un proceso in vitro, no, yo acá no veo nada. Ni siquiera me dijo, lo siento, qué pena. No, yo acá no veo nada. Yo... Sí, en estas pérdidas perinatales que tenemos esa falta de humanización. Pero terrible, no volví obviamente a donde... No, y más teniendo esta historia, ¿no? Claro. Y entonces ahí me hice el examen, otro examen de sangre y había bajado bastante. Cuando baja, es que no. O sea, si baja un punto, es que no. Entonces, ¿cómo vives esa pérdida? No. ¿Cómo se vive? ¿Con quién la viviste? ¿Cómo la vivió tu esposo? Con mi esposo. Fue pues una angustia como que, ¿qué? O sea, es como un shock. Uno no lo puede creer. Me dio hasta pena con mi mamá, yo haberle contado, haberle llevado zapatos, haber hecho un video, yo, Dios la mío, vergüenza qué increíble. ilusa. Bueno, Pues, pero mira sí, que no. se contacta con la vergüenza cuando ahí lo menos que hay es vergüenza, Sí. ¿no? Y yo no lo podía creer y luego entonces la droga para que expulsar como lo poco que hubiera. Yo nunca alcancé a escuchar ningún latido ni a ver ninguna bolsita. Okay. Entonces, pero sí tocaba hacer un proceso con droga para expulsar. Era como un periodo fuerte. ¿Cuántas semanas tenías? Nunca pasaba como de 5 o 6. No, ahí no pasé de 5. O sea, después de que te hacían como el tratamiento, el in vitro, pues El in así, vitro. pasabas Nunca, o sea, ya a partir de las 6 empezaba a bajar esa hormona, que es como la... Bueno, no sé propiamente cómo se dice, de pronto lo diga mal, entonces empezaba ya a bajar con los exámenes de sangre. ¿Y a ti qué te hubiera gustado que te hubieran dicho en ese momento? ¿Qué hubieras necesitado en ese momento? No, pues que me hubieran dicho por lo menos lo siento, puedes volverlo a intentar, es normal que pase esto, hay ciertas probabilidades en estos tratamientos de que pasen estas cosas. No como, mira a ver qué hace. Sí, fue más o menos así que lo sentí. Sí, como súper abandonada en el proceso de ese duelo, porque igual eso Es un duelo. Es un duelo, Es un duelo claro. de un sueño, sí, de un esfuerzo gigante. de un esfuerzo en todos En sentidos, todos porque los también sentidos. afecta Muy tu costoso. salud, tu tiempo, tu dinero, todo. Nos habíamos ido a Bogotá a hacer el proceso más de 20 días allá en Bogotá. O sea, imaginémonos sumar todo este tipo de cosas y nadie, o sea, es decir, esto requiere una inversión física, emocional, económica. Hay gente que prefiere no hacerlo. Sí, hay gente que pide préstamos. Yo Sí, quiero sí. decirles que hay gente que pide préstamos para esto. Y hay gente que dice, no lo voy a me le hacer mido. porque es que es exacto, no No me me le le mido. mido, porque esto es un proceso que hay que medírsele, ¿no? Es decir, pero creo que tampoco hay muchas, digamos que es un poco, si lo hablamos nosotras, y esto es un camino que hay que medírsele, es decir, no es fácil, no, que yo creo que cuando hablamos de estos procesos es entrar con mucho más claridad y con los pies mucho más en la tierra. Sí. Y que los médicos, pues por obvias razones, y digo obvias razones porque en muchos casos no se dice, porque hay unos procesos, hay unos intereses económicos muy grandes, ¿no? Eso te iba a decir, y eso sí es muy importante que este tipo de médicos que hacen esos tratamientos, pues que de cierto modo le digan a uno como, es que el riesgo es del tanto por ciento, es que así como puede ser efectivo, puede que no sea. Sí. Y eso sí lo he escuchado varias veces en personas que no, me dijeron que todo era una maravilla y no funcionó.
Ujú, Sí, porque se los venden como algo muy fácil. sí. O si le Revisa, dicen a una permíteme, vamos a revisar, no dice que se sale. ¿Cómo a te tomar estás agua. sintiendo? Ay, bien, con Bien, suerte. cómoda, Sí, tranquila, sí, ok, ¿cómo me veo? guapa. ¿Sí? Guapa, no te Oh, preocupes, sí, es God. súper rico. ¿Sí? ¿Tú tienes espacio? Sí, ahí vamos. Entonces, ¿qué íbamos? No, es que De esto, los médicos. sí, y esto es muy económicamente Sí. y que tú lo has escuchado varias veces, ¿no? Sí, yo me acuerdo, creo que en algún podcast anterior también lo mencioné, que hubo una temporada donde varias amigas fuimos mamás del colegio y pues unas tuvimos un proceso, digamos que natural, sin ninguna intervención ni nada, afortunadamente no pasó nada. Y en medio de esas charlas que teníamos como mamás primerizas, dos de ellas nos contaron como, no, a mí me tocó hacerme tratamiento in vitro, fue fallido tantas veces, no sé qué, y uno como que, ¿what? O sea, no me lo esperé, pero nunca, o sea, Porque como que nunca uno dijeron dice, nada tampoco. exactamente, nunca dijeron nada, sino que ya fue después de que ya pasó, Mm. ¿sí? Otra sí de pronto fue un poco más abierta con esa información, pero sí es como muy escondido, es Sí. como muy tabú Sigue siendo todavía en la tabú. sociedad. Sí. Y la gente además de todo comete algo que esto es una gran invitación. ¿Y para cuándo el bebé? ¿Y cuándo va a Ah, tener? ¿No? no. Y las personas muchas veces no saben lo que hay detrás Mm. de la no llegada de un De un bebé. bebé. ¿A ti hubo presión? ¿La gente te hacía esas preguntas? No mucho, pero sí, claro, me las tuvieron que haber hecho y yo decía pronto, pronto, o tal vez cuando ya veía a la persona muy insistente le decía, estamos en un tratamiento, Ok. ¿sí? Mm, O sea, pero igual súper incómodo. y eso que yo era muy abierta con el tema, ¿cierto? Porque hay gente que no lo dice No. y tienen el acuerdo con su pareja, no vamos a decir nada. También quiero decir que hay personas que han tomado esa decisión para evitar presión, para evitar comentarios, porque pues Sobre ya hay todo mucho eso. estrés, entonces la gente empieza, tómese el agüita de no sé qué, Ay, sí. póngase no Venga, sé la qué, tía. el agua de Ay, cáscara de no sé sí, qué uno ya no sabe qué vaina. hacer con tantos consejos. Y además, y ya, y cómo va, y ya quedó embarazada, y ya no. Entonces, muchas Sí, personas claro. deciden no comentarlo también para protegerse del Sí, estrés. sí. Y ya es per se, es un camino muy, muy estresante este. Sí. Y además físicamente debe ser doloroso. Sí, ¿Cómo es se doloroso. vive? ¿Cómo se viven las inyecciones? ¿Cómo se viven los cambios hormonales? Sí, la barriga queda llena de morados, llena de morados. Yo me tomaba fotos, quedan llenas de morados. Las emociones también recuerdo que eran claro. así. Uy, sí, era Hay una parejas montaña que no rusa. soportan, yo quiero decirles que hay muchas parejas que después de un proceso de tratamiento de fertilidad no llegan a buen puerto. Uno, Claro. porque la vida sexual se vuelve a tal hora, Sí. es ya corra. Estrés. Dos, Sí, eso es una parte del además proceso. es tener relaciones sexuales con el único fin de un embarazo, o sea, no me importa si tu vida Es que sexual, no se tu guste, disfruta no. absolutamente nada, Sí. sino Y eso con un dura enfoque. Sí. Sí. Eso es al comienzo, eso es antes de un in vitro. Porque nosotros pasamos por todo tipo de Claro. cosas y de intentos y ese es una Claro, parte. aquí estamos hablando de los dos intentos in vitro, De in vitro. pero Antes de eso fueron como 2 años, porque mi hija llegó a los 4 años, fueron 4 años de procesos, de tratamientos de diferentes Claro. tipos. Ok. Claro, las personas no llegan directo al in vitro. No, no, uno no No llega, llega. no, eso es el último recurso. La última opción. Ok. Sí. La última opción. Yo te iba a preguntar, tú tienes dos hijos, ¿cierto? Dos hijos. Bueno, tu hija primero y tu segundo hijo también fue por este proceso. No. ¿O fue? Rafael llegó natural. Ok. Rafael llegó natural al mes, o sea, en el primer intento. No digas. Al primer intento. Llegó cuando yo tenía cuando Guadalupe tenía 19 meses de vida. Ok. ¿Esperadísimo? O sea, lo estaban No, buscando? estábamos súper relajados, ya teníamos una hija por lo menos. Muy luchada después de 4 Muy años. luchada. Claro. Entonces dijimos, bueno, teníamos un embrioncito congelado aquí en Bucaramanga y dijimos, intentémoslo relajados, de forma natural, estos 6 meses, bueno, desde mayo a diciembre, y si ya en diciembre no logramos nada, en enero hagámonos
como tratemos de pasarnos el embrioncito, Ujú. porque ya nos había pasado que en una de esas transferencias se habían muerto los dos embriones, el embrioncito que me quedaba que me iban a poner en Bogotá. Teníamos Ok. uno acá en Bucaramanga del ciclo de Bucaramanga, entonces sabíamos que eso podía pasar también. Entonces dijimos, bueno, y si no, volvemos a empezar. O sea, ustedes estaban dispuestos para A un darle un segundo hijo. hermanito a Guadalupe. A O sea, eso Guadalupe. ya estaba definido. Como Definidísimo. fuera, pero... Porque yo soy hija única. Yo dije, yo quiero tener 2 hijos. Entonces, oye, a mí me surge una pregunta, después de que nos has contado, pues, como estas dos historias de mucho éxito, de mucha felicidad, de mucha alegría. Si no se hubiera podido dar después de haber recorrido todos estos tratamientos, que pues hablamos del in vitro, pero sabemos que hubo muchos otros, que habían hablado con tu esposo si no hubiera, si los in vitro no se hubieran dado. Bueno, nosotros también habíamos considerado la adopción. De hecho, yo había llamado al bienestar familiar y yo ya tenía un número de radicado. Oh, ok. Sí, o sea, yo ya había comenzado el proceso. Bueno, Pues, lo básico. También hasta nos habían hablado de alquiler de vientre, no sé si ujú. esa sea la forma correcta de decirlo, pero Sí, hasta incluso bien, es recuerdo subrogado, que una vientre vez mi subrogado. suegro me contó una historia y me sorprendió que él me haya contado esa historia porque es como dándome la idea. Sí, claro. Entonces me sentí tranquila, dije, ok, aquí me pueden apoyar Claro. en Y esto mis es un tema que decisiones. hablaremos Mm. porque mueve muchas cosas, ¿no? Mm. Lo del vientre subrogado. Entonces, pues digamos que ustedes con familia sí estaban decididos a ser padres, sí o sí. Sí, Sí. sí, sí o sí. O sea, nunca hubo como esa... No, Me rindo, ya no, no, nada. no, yo dije, voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Ok. Y que un Mm, esposo que te acompaña en eso, Claro, ¿no? eso es sí, súper importante. sí. Y él sabía que yo tenía la fuerza como de, fuera cualquier de los caminos que hubiera tomado, que yo lo iba a asumir, que no iba a, como a saltar del barco y a dejarlo a él con cualquiera de las Claro. decisiones. Ok. Mm. ¿Tú qué le dirías a estas mujeres y hombres, ¿no? También que están pasando por esta situación de no poder ser padres, no poder ser madres? ¿Tú qué les dirías? ¿Qué te hubiera servido a ti? Bueno, yo qué les diría, yo les diría que es un camino duro, pero cuando uno está decidido y esa es su meta, sus sueños y objetivo, pues uno tiene toda la vida para seguir luchándolo. Hay muchas opciones. Lo importante es aguantar, seguir, buscar opciones, pero también buscar cosas que te hagan feliz mientras esperas, que no te vayan a hacer daño. O sea, cosas como, no sé, proyectos, ayudar a otras personas, viajar, lo que esté dentro de tus posibilidades, pero no hacerte daño mientras esperas, porque así puedes seguir luchando, luchando y luchando, y se puede lograr de diferentes maneras. Qué Y no bonito. están solos, o sea, siempre hay muchas personas pasando por lo mismo, solo que no todo el mundo lo dice. Sí. Eso Oye, es. muchísimas gracias por, bueno, por compartir algo Sí, Carolina, tan muchas gracias. Gracias privado. a ustedes. Espero que esto llegue a las personas que necesitan escucharlo. Claro que sí. Esa es la idea de nuestro podcast. Los invitamos a que nos sigan, que se suscriban a nuestro canal. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.